Así. Hola, ¿me escuchan? Ya. Sí, profe. Ah, ya, perfecto. Hola, es que estaba buscando la cámara y el audífono que no estaban acá en la sala. Entonces, voy a acomodar esto. Quiero ponerlo hacia la pizarra para poder escribir. Ya. ¿Cómo están? ¿Quién más está conectado? Está Tomás Gutiérrez, ¿cierto? Ahí, tampoco. Ahí. Ay, estas cosas. Ahí sí. Ya. Vamos a cambiarle el nombre a esto. Eso era Mónica, ¿ya? Ya. Entonces, ¿con quién estamos? Con la Bárbara y con el Tomás. Sí. La Bárbara me dijo que me escuchaba bien. ¿Tomás bien? Si quieren me escribes por el chat. Ahora, no sé si quieren prender su cámara, sería lo ideal para que así pudiésemos hacer la clase, digamos, todos juntos, mirándonos las caras, los carachos que tenemos. Ya, súper. Ya, genial. Cuando quiera prender la cámara, igual son bienvenidos, ¿ya? Y bienvenidas. Em, bueno, no sé si ambos me ubican. Yo soy la profe Mónica de Historia. Este año les voy a hacer Historia. El año pasado les hacía Ciudadanía, ¿ya? Em, quisiera saber si han venido a clases presenciales. Sí, profe, sí, ya digo. Usted estuvo, ¿cierto, Bárbara? Ha venido a las clases. Dos clases. Sí. Y ahora va a venir, va a tomar las clases online. Sí, Se cambió, ¿sí? sí. Ya. Y el Tomás Gutiérrez. ¿Usted había venido antes a las clases presenciales? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿hasta dónde o en qué materia, en qué cosas de las que estuvimos hablando se acuerdan? ¿Qué fue lo que estuvimos viendo en clase? Eso es lo que me gustaría ver, para ver de dónde retomamos. Bárbara, por ejemplo, ¿qué tienes en tu cuaderno? ¿Qué apuntes tomaste de las últimas clases? O de la última clase. La última clase hablamos de las edades de la humanidad. Ya, hablamos de la edad de la humanidad. ¿Y las alcanzamos a desarrollar todas o llegamos hasta alguna en específico? Llegamos hasta edad antigua. Llegamos hasta la antigua, ya, perfecto. ¿Y el Tomás? Faltó los viernes. Ah, no había venido los El viernes. tema faltó esta clase, sí. Ah, ya, entonces no había tomado ninguna clase de historia hasta ahora, ¿cierto? Creo que la primera estuvo el tema. Ya, ya, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo primero, preguntarles cómo les ha ido con la primera guía. Con la primera guía de trabajo. Ah, Voy a ver profe, si eso le iba a decir que en un rato más tengo que ir al colegio a buscar ¿Ya? guías. Y voy a Ujú. aprovechar de dejar la guía. Ya, perfecto. Ahí las deja, ¿cierto? Ya, súper. ¿Y el Tomás hizo su guía? No tengo la guía. ¿Y cómo lo va a hacer para conseguirla? ¿La va a venir a buscar o la va a sacar del aula virtual? Acuérdense que está el aula virtual, que es donde está toda la información, ya ahí se están subiendo las guías y también desde la próxima semana van a empezar a crear también las clases para realizar la clase. ¿Ya? Eh, bueno, continuamos con la clase, pues ya partamos con la idea que tenemos de las etapas de la humanidad.
yo voy a ir por mientras, voy a usar, por ejemplo, un Word, que lo voy a sacar ahora de acá, del computador, y lo voy a ir usando como si fuese una pizarra, ¿ya? Ahí se nos unió otra persona, Alexis Araneda, dice, ¿cierto? Alexis, ¿me corroboras de que, por favor, de que me escuchas bien para poder seguir? Si quieres me lo puedes escribir por chat o me puedes decir. Voy a poner, entonces, voy a compartir pantalla con... ¿Dónde está? No está ahí. Acá está. Voy a compartir pantalla con el... Ya, si me escucha, ya, perfecto. Súper bien. Con esto. Ya, vamos, voy a poner... ¿ven la hoja, cierto? ¿Ven esta hoja en blanco donde yo estoy escribiendo? ¿Sí? Ya. Esta hoja yo la voy a ir usando como si fuese nuestra pizarra, ¿ya? Nuestro pizarrón. Entonces, la idea es que ustedes estén con su cuaderno, ¿sí? Dedito para arriba. Traten de responderme un poquito ya, aunque sea las respuestas como más, no sé, pues sí, no, ojalá pudiésemos ir conversando, porque a mí la clase me gusta hacerla Profe, ¿me escucha? así. Ya. ¿Sí? Ahora la escucho. Profe, Diga, diga. es que se le corta de repente. ¿Me corta el audio? Sí, yo creo que fue el internet, Ahí. no sé. Sí, de repente me sale que tengo la señal media baja. Así que sí, puede ser eso. Ya, pero voy a ir como les digo, voy a ir escribiendo en la hoja, que va a ser como si fuese un pizarrón, ¿ya? Entonces ustedes en su casa, la idea es que vayan escribiendo en su cuaderno, también tomando apuntes de lo que yo estoy haciendo, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un cuadrito pequeño, una tabla, que donde vamos a poner todas las etapas de la humanidad y vamos a ir anotando las características principales de cada una, ¿ya? Esto lo vamos a hacer a modo general para que tengamos un panorama extenso y amplio de lo que va a ser lo que vamos a trabajar este año en el ramo, ¿ya? Entonces, las columnas serían, ¿cuáles son las edades de la humanidad? Si quieren me pueden ir escribiendo por el chat, no tengo problema. Bárbara, por ejemplo, ¿cuál sería la primera etapa? ¿Perdón? Paleolítico, Ya, paleolítico, bien. ¿Cuál sería la segunda etapa, Tomás? ¿Cuál es la segunda etapa de la humanidad? ¿Estás por ahí? ¿O no, tampoco, ya. Bueno, Bárbara, tú que me respondes un poco más. ¿Cuál es la segunda etapa? neolítico, Ya, tenemos paleolítico, neolítico, que sería la segunda. Después, ¿cuál viene? Hacerlo. Paleolítico, neolítico. Después vendría, vamos a poner 7 edad ahí, y antigua, acá vamos a poner edad antigua, bien. Ya lo podría escribiendo. Paleolítico, neolítico, edad antigua. ¿Cuál viene después?
Edad Viene la media. edad. Ahí. Edad media, perfecto. Ahí. Después vendría la edad Moderna. moderna. Bien, gracias. Después, edad Contemporánea. contemporánea. ¿Y cómo le pusimos a la última edad? Cibernética. Cibernética. Bien, perfecto. Entonces, les quiero hacer una consulta. ¿Tienen los libros de clases? ¿Los libros de las asignaturas los entregaron ya? Yo tengo la del primer ciclo. ¿Tienes del primer ciclo? Ah, ya, los del segundo no. Tendrías que ver cuando vengas ahora a dejar las guías. Pregunta ya si es que tienen set de segundo ciclo, porque tú no los tienes. Lo mismo Alexis, ¿ya? Cuando vengan a dejar las guías, a buscar material o etcétera, cualquier cosa al colegio, o pueden llamar y preguntar si es que quedan set de libros, porque los que llegaron se distribuyeron, pero no sé si aún quedan, ¿ya? Porque lamentablemente el ministerio no manda todos los que corresponden, sino que mandan algunos solamente. Bueno, entonces, lo mismo, el Alexis y el Tomás tienen que preguntar si es que hay copias, o sea, si es que hay más. ¿Todo el número del colegio lo tienen ahí? Se lo pueden anotar en el chat, ¿ya? Denme un segundo. Vamos a buscar. Entonces, está en los contactos. Contactos, Wen. Acá está. Ya, el número del colegio es el 35 2 43 19 89. ¿Ya? Ese es el número del colegio para que llamen y pregunten si es que hay set de libros disponibles para el segundo ciclo, ¿cierto? Porque igual es importante porque les pueden servir. Ya por lo menos pregunten si es que quedan de historia, ojalá que queden. Porque por lo que vi se repartieron los que llegaron, pero esperemos que queden algunos quizás guardados por ahí. Entonces, paleolítico, características del paleolítico, ¿quién se acuerda? ¿Hace cuántos años más o menos? 120.000 años atrás. Ya, el paleolítico tenemos entonces 120.000 años atrás, ¿cierto? Ahí sí. ¿Qué características tiene el paleolítico? ¿Qué ocurrió en el paleolítico? ¿Qué es lo que sucede en el paleolítico? ¿Qué es el paleolítico? Es una palabra muy rara, ¿cierto? Que tiene que ver tiene que ver con los orígenes de la humanidad, ¿ya? Entonces, en el paleolítico lo que sucede es que se origina la, la humanidad. ¿Nosotros qué somos? Descendientes de los homínidos. Ya los homínidos son como nuestros ancestros y de los homínidos son los que vienen desde digamos, el primate que podrían ser los monos, y desde ahí entonces los homínidos se separan en dos, y una rama son los chimpancés y los orangutanes, y la otra rama es de la que nosotros después nos convertimos en humanos, ¿ya? Entonces,
se origina la humanidad y surge la especie Homo sapiens, sapiens, que somos nosotros como seres humanos. ¿Qué más ocurre en el Paleolítico? ¿Tienen por ahí algo? ¿Cómo surge la especie humana? ¿En qué sector surge la especie humana? ¿En qué continente surge? ¿Saben eso? ¿Alguno se acuerda o lo ha escuchado o tiene una idea? Tomás, Alexis, Bárbara, si quieren me pueden... Bueno, la especie humana surge en África, ¿ya? En el continente de África. ¿Qué es lo que sucede una vez que el ser humano ya se convierte en ser humano? Comienza a transitar desde África hacia Asia, valga la redundancia. Voy a buscar un mapita para que lo veamos, ¿ya? Vamos a buscar un mapa en Google. No sé si ustedes también están con internet en sus celulares o en sus computadores, no sé dónde están conectados, también podrían quizás buscar acá, del poblamiento americano. ¿Están viendo lo que yo estoy buscando en internet? No, profe, se ve lo que estaba haciendo antes. Ah, ya. Ahora sí, entonces lo voy a compartir. Ahora sí. Teoría del poblamiento americano en Google. ¿Eso lo ven? Y me voy a ir a imágenes. ¿Ya? Ahora, en imágenes voy a buscar entonces la que me parezca más apropiada, que puede ser esta. No, esta. No. Mm, El Homo sapiens, ¿cierto? Surge desde África, que está acá, y se mueve hacia América, pasando por Asia. La vamos a ver qué sale. Ya el internet. Ahí estamos. Ahora vamos a compartir acá la pantalla. Ahí. Un poco pegado esto. Ya no, esta imagen está muy pegada, no sirve. Vamos a ver qué imagen puede ser más factible. Esta. Aquí hay una imagen que nos muestra con flechitas cómo se pobló América. Aquí. ¿Ya? Esto, entonces, están viendo el mapa que yo les estoy mostrando, ¿cierto? Eso es lo que me interesa saber, para que estemos viendo lo mismo. Sí, profe. ¿Sí? Ya. Acá, entonces, esta es África, ¿sí? Este es el continente africano. Esto es Europa, esta parte de acá. Todo, todo esto es Asia. Ya aquí está al revés, y África está acá está Asia, y aquí estaría América, hacia el otro lado. Y aquí está Australia y Oceanía. Bueno, pero en el fondo es
lo mismo, es el Nuevo Mundo igual, solo que está un poco para el otro lado, ¿ya? Entonces, ¿qué nos plantea la teoría del poblamiento americano? La teoría del poblamiento americano nos muestra cómo el cierto se empieza a trasladar hacia eh, Europa, que está acá está Europa, me confundí, hacia Europa, por ejemplo, y empieza también a caminar por Asia, ¿ya? Se empieza a distribuir, esto de acá es la India, ¿ya? Se empieza a distribuir por todos los lugares de Asia y pasa por el estrecho de Bering, que es acá. ¿Cuál es el estrecho de Bering? El estrecho de Bering es un paso que hoy día está tapado por el océano, ¿ya? Eso está cubierto de agua, es decir, es imposible que cualquier ser humano transite por ahí. Pero hace unos 35.000, 40.000 años atrás, se produjo la última glaciación. ¿Qué significa eso? Que el nivel del agua todavía estaba bajo en este lugar, por lo tanto se formaba una especie de puente terrestre, ¿ya? Es decir, se podía pasar desde un continente hasta el otro, ¿ya? Después de eso fue que se empezaron a derretir los glaciares, ¿cierto? Sobre todo porque acá estamos al lado del Polo Norte, y ahí es donde sube el nivel del mar y este puente terrestre que había entre Asia y América se tapa de agua. Por lo tanto, es imposible que transite un humano caminando en el fondo. Claro, en barco puede ser, pero caminando es imposible. ¿Ya? Y así es como este Homo sapiens que parte desde África se traslada por Europa, por Asia, por Oceanía, porque esto es Oceanía, y pasa por el estrecho de Bering hasta América. Y comienza a bajar desde América del Norte hasta recorrer toda América, América Central y América del Sur, llegando finalmente acá, que es la punta del extremo sur del continente americano, que es América del Sur, ¿cierto? Que es Chile, donde nosotros vivimos. Ya, esta es la teoría del poblamiento americano. Ahora, las fechas, como aquí las ponen entre paréntesis, o sea, en signo de interrogación, es porque no hay mucha claridad o no hay mucho consenso porque han surgido nuevas evidencias que dicen que finalmente el poblamiento de América es más antiguo de lo que se sabía, de lo que se conocía. ¿Ya? Por ejemplo, aquí dice, hace 11.000 años llegaron en América, a lo más al sur, al Tierra del Fuego. Bueno, hoy en día está comprobado, de acuerdo a restos fósiles que se han encontrado y a las pruebas de carbono 14, que es más de 11.000 años, ya por lo menos 20.000 años que el Homo sapiens hasta hoy, cerca de Puerto Montt, en una excavación, en una localidad que se llama Monteverde, ¿ya? Ahí encontraron restos óseos que indican que el Homo sapiens que partió aquí de África llegó, bueno, obviamente es un largo viaje, ¿cierto? Que en ese tiempo lo hacían todo a pie eh, y sin mayor tecnología o sin una vestimenta, digamos, apropiada para pasar por todos los lugares. Entonces, esto es un proceso evolutivo de miles de años, ¿sí? Es decir, comienza, aquí dice, hace 150.000 años atrás. Desde 150.000 años atrás se comenzó a trasladar este Homo sapiens, nuestros antepasados, hasta llegar a América 20.000 años atrás. O sea, se demoraron en llegar, sacamos la cuenta, son 200.000 menos 20.000, 180, más de 150.000 años en trasladarse desde África hasta Tierra del Fuego. ¿Ya? Y finalmente, las personas que habitaban Tierra del Fuego son los últimos representantes de este primer Homo sapiens, ¿ya? De esta primera manifestación
de nuestra especie humana, por decirlo así. Ya, ahí tenemos eso por un lado. ¿Se entiende la teoría del poblamiento americano a grandes rasgos? ¿De qué se trata? Si quieren me pueden contestar por el chat, recuerden. Sí, profe, sí entendí. ¿Sí? Ya, perfecto. ¿Y los chiquillos? ¿El Tomás y el Alexis? Bueno, sigamos para Nova. Nosotros por mí. Entonces, el Paleolítico, 120.000 o quizás 120.000 y 200.000, pongámosle, ¿ya? 200.000 años atrás, porque igual hay teorías y van cambiando un poco ahí en las fechas, ¿cierto? Se origina la humanidad, surge la especie Homo sapiens sapiens en África. Comienza la expansión de la especie humana por la Tierra, en el fondo, ¿cierto? Por la Tierra, como por todos los continentes. Estoy compartiendo la hoja, ¿cierto? Oh, no, estoy compartiendo la hoja. Ahora sí. Ahí. Comienza la expansión de la especie humana por la Tierra, por todos los continentes. ¿Ya? Recuerden que lo ideal es que vayan copiando conmigo, ¿cierto? Esto es como si fuera la pizarra. ¿Ya? Eso tenemos entonces por un lado, como el paleolítico, lo podríamos definir así, como la primera gran etapa de la humanidad, donde comienza la expansión, donde se define la especie humana, el Homo sapiens, y comienza su expansión por los demás continentes. Bueno, el neolítico, que es la siguiente etapa, ¿cuántos años atrás ocurrió? Más o Diez menos. mil años atrás. Ya, bien. 10.000 años atrás, ¿cierto? 10.000 años atrás. Ahora, ¿qué es el neolítico? ¿Qué representa? Ay, está con mayúscula. Al revés, ahí sí. 10 años, 10.000 años atrás. ¿Qué representa el neolítico? ¿Qué es? ¿Cómo lo podríamos definir? ¿Qué sucede en el neolítico? ¿Te acuerdas, Revolución. Bárbara? Es una revolución, ¿cierto? Ya, aquí ocurre entonces la primera gran revolución de la historia. ¿Qué es lo que sucede en el neolítico? Primera gran revolución de la historia. Recuerda que acá en el paleolítico es nómada, ¿cierto? ¿Qué significa?
Ya, disculpen, se me cae el internet a cada rato, así que sí, sí, se me cayó, sí. Así que sorry, ya, pero es una cosa de acá de la señal Wi-Fi del colegio. Eh, em, ¿Qué estaba haciendo yo? Acá. ¿Qué es lo que dijimos que era nómade? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que es ser nómade? ¿Alguien se acuerda? ¿Sedentario? No. Sedentario es lo contrario a nómade, es el antónimo. Nómade es cuando se traslada, ¿cierto? ¿Ya? Recuerden, por eso es una característica el periodo paleolítico, ¿sí? Porque aquí constantemente buscando, ¿no? Eso es lo que por lo general se trasladaba en búsqueda de su alimento, por ejemplo, buscaba, no sé, por los rebaños los animales que dicen por ahí para poder alimentarse y alimentar también a su familia, a su tribu. Denme un segundo, que se me abrió la puerta, la voy a cerrar. Ahora sí, ya. ¿Cierto? Se traslada de un lugar a otro. Ay. Ahora, estamos en el Neolítico. Primera gran revolución de la historia. Si pensamos que en el Paleolítico el ser humano es nómade, es decir, se traslada de un lugar a otro, ¿cómo será ahora el ser humano en el periodo neolítico? ¿Cuál será su principal característica? ¿Por qué es que ocurre esta primera gran revolución de la humanidad? Porque lo que sucede es que el ser humano ahora ya no será nómade, sino que va a ser, ¿cuál dijimos que era el antónimo de nómade? Sedentario. Tú lo habías dicho, Bárbara, ¿te acuerdas? Sedentario, perfecto. Entonces ahora el ser humano se vuelve sedentario, ¿ya? Y sedentario no en el sentido que nosotros lo hablamos hoy en día de una persona que está todo el día sentada y que no hace nada y que, no sé, pues se la lleva jugando videojuegos y que es aburrido. No, no en el sentido de hoy en día, ¿ya? El sedentario que ya no se traslada en busca de comida, sino que se establece en una localidad, en un lugar, y comienza a desarrollar de esa manera la civilización, ¿ya? Entonces, sedentario, vamos a poner también en el vocabulario, sedentario, se establece, ay, con negrita, se establece en un lugar, ¿cierto? Y comienza a desarrollar civilización. ¿Qué es
lo que ocurre cuando el ser humano se vuelve sedentario? Ya no tiene que estar buscando su alimento de un lugar a otro, sino que ahora aprendió a observar la naturaleza y por lo tanto ya sabe, por lo tanto puede cosechar sus propios alimentos, sembrar sus propios alimentos. Ya entonces lo que se produce es la domesticación de la agricultura, la domesticación de los animales, porque también se desarrolla la crianza de animales, ¿cierto? Cuando el ser humano se vuelve sedentario, entonces, la primera gran revolución de la historia, el ser humano se vuelve sedentario y entonces surge la agricultura y la ganadería, ¿ya? Entonces, el ser humano ahora va a poder sembrar sus propios alimentos, va a decir, en este sector yo quiero hacer mi huerto, por ejemplo, ¿ya? En este sector voy a voy a hacer un pequeño corral donde voy a poner a las gallinas, por ejemplo. En este sector voy a hacer un corral más grande donde voy a criar chancho, por ejemplo, ¿ya? Eso es lo que ocurre. Por eso se le llama la gran primera revolución de la historia, porque ya, a diferencia del Paleolítico, que caminaba por todo el planeta Tierra, ¿cierto? Como dispersándose como especie, y luego, al llegar al Neolítico, se asienta en un lugar, empieza a dar cuenta que puede estar en una parte y cultivar sus propios alimentos y a la vez también criar su alimento también, porque nosotros somos animales carnívoros, entonces comemos animalitos, ¿cierto? Ya, surge la agricultura, la ganadería, surgen las primeras civilizaciones, por ende, bueno, pero antes de las primeras civilizaciones, ¿qué ocurre más en la agricultura y la ganadería? Porque en realidad las primeras civilizaciones ya se desarrollan en mayor profundidad hacia la edad antigua. Ya en el neolítico hay otras características que nos impulsan a esta creación de las primeras civilizaciones, como cuáles. Si surge la agricultura y la ganadería, ¿qué más es lo que ocurre en esta gran primera revolución de la historia? Cuando ya el Homo sapiens se asienta en un lugar y empieza a desarrollar vida como vida social, podríamos llamarle, ¿cierto? Porque también al quedarse quieto en una parte, también comienza a construir vida en comunidad, ¿cierto? Ya no ¿De roles? simplemente... ¿Cómo? Distribución de roles. Bien, comienza la distribución de roles, ¿cierto? Entonces surge la vida en comunidad y la distribución de roles. Eso es súper importante, ¿cierto? Porque así es como después se empieza a configurar la sociedad, ¿sí? Como cada actor social o cada persona comienza a asumir un rol, muy bien dicho, en la sociedad o en la comunidad, y con eso después ya se empieza a formar lo que serían las primeras civilizaciones hacia la edad antigua, ¿sí? Entonces surge la vida en comunidad y la distribución de roles. ¿Cuáles serían, por ejemplo, un ejemplo de esos roles? ¿Qué es lo que encontramos ahí? Ahí podríamos decir, no sé, por las personas que se encargan de las construcciones, ¿cierto? Eh, o las que se encargan de buscar, me imagino, arcilla o greda para construir utensilios, ¿cierto? Comienzan a aparecer entonces en el Neolítico los primeros vestigios de la humanidad. Es decir, no sé, por las puntas de lanza, ¿cierto? Con las que cazaban, como les decía, de greda o de arcilla, donde construyen ya un recipiente para servir sus alimentos,
o jarras o vasos para tomar agua, para ir a buscar agua, no sé, a los ríos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, estamos pensando que aquí, recuerden que estamos desde los inicios de la humanidad. Entonces, en el Paleolítico estaba recién configurándose el humano, es decir, recién adquiriendo esas cualidades de humano. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, el pulgar oponible, ¿cierto? Cuando ya desarrollamos este pulgar y podemos con este tener una capacidad de agarre mucho mayor para todas las cosas. Por ejemplo, lo otro, la pérdida del vello corporal, porque los primates tienen mucho vello corporal, ¿cierto? Mientras que nosotros como humanos, ya, es igual, hay algunos más peludos que otros, o más peludas que otros, podríamos decir, pero por lo general no tenemos pelos como los monos, ¿cierto? No tenemos, no sé, pues, vello en la cara, en el cuello, en la espalda, por lo general, estoy diciendo, ¿cierto? Otra característica importante es el bipedismo. ¿Qué es el bipedismo? El bipedismo o un ser humano Caminan en dos bípedo, ojos. o sea, una ¿en qué? Bien, caminan dos Caminan extremidades, ¿cierto? Perfecto. Eso sería el bipedismo. Ahora, ¿cuál otra característica también encontramos que nos diferencia extremidades? Ahí sí. Qué otra cosa nos diferencia de los primates? Caminamos dos piernas, el pulgar oponible, la pérdida del vello facial, la capacidad, ¿cierto? Cerebral que se expande, eh, el desarrollo del lenguaje, ¿cierto? Del lenguaje hablado, porque también existe el lenguaje gestual y otros tipos de lenguaje, pero el lenguaje hablado con estas palabras que toman significado, ¿cierto? Es propio de la especie Homo sapiens sapiens, ¿ya? La otra característica es el caminar erguido, ¿sí? Los primates caminan agachados, con las manos hacia adelante, nosotros ya adoptamos la posición erguida. Ya, entonces, pensando en ese periodo muy antiguo, en el primer periodo de la humanidad, que es el Paleolítico, como a través de, imagínense, pasan más de 150.000 años y ya pasamos al entonces Neolítico, que es cuando ya este Homo sapiens se distribuyó por toda la, ¿cierto? Aquí surge este, podríamos decir que estamos en el Paleolítico, cuando todavía anda por aquí caminando en Asia, cuando todavía está explorando por ahí, que eso fue hace 150.000 años atrás, cuando este ser humano todavía está explorando por ahí, se va experimentando estos cambios de los que hemos hablado, ¿ya? La pérdida del vello corporal, el desarrollo del lenguaje, el aumento de la capacidad cerebral, ¿ya? Todas esas cosas se van desarrollando, empieza a caminar y a explorar este mundo. ¿Ya? Imagínense que no había nada, ¿cierto? Nada hecho por el ser humano en el mundo, solamente existía la naturaleza. Tienen que imaginarse que en este periodo de tiempo en el que estamos hablando, no hay nada más sobre la Tierra que naturaleza y los animales que la habitaban en ese entonces. ¿Ya? Los animales, los insectos, las aves, todo el reino animal y todos los reinos que habitaban, pero sin creaciones humanas, ¿ya? Sin tecnología. Así tienen que imaginarse ese mundo. Así era ese mundo. Entonces, a lo largo que se iba expandiendo y que iba caminando, ¿cierto? Iba desarrollando estas nuevas habilidades dentro de su especie, ¿ya? Hasta llegar a
la época del Neolítico, que es cuando ya pobló toda la tierra, ¿cierto? Ya exploró toda la tierra, imagínense, es un periodo muy largo de 150.000 años. Nosotros como humanos, ¿cuánto vivimos? Máximo, yo creo ya a todo tope podríamos vivir 100 años, quizá un poquito más o un poco menos. Yo creo que la media de los que vivimos los humanos, yo creo que la dejaría como en 80, ¿cierto? Porque hay personas que se mueren más jóvenes y hay personas que viven un poco más y mueren más viejos, más viejas, ¿cierto? Pero la media ya, dejémosla en 80. Entonces imagínense, pasaron 150.000 años. Son muchísimas generaciones de personas que viven y mueren. Y además que en ese tiempo mucho menor, claro, porque estaban expuestos, no sé, a animales feroces, ¿cierto? Al encuentro con animales feroces, a las condiciones climáticas, ¿sí? Sobre todo cuando se acercaban más hacia el polo norte, todo el frío, todo el hielo que eso significa, etcétera. Y por supuesto quizás también pues, expuestos a ciertas enfermedades que pudiesen haber contraído, me imagino, eh, con el consumo de algún animal o con el consumo de alguna fruta, quizás que fuese venenosa, no sé, ¿ya? Pero la esperanza de vida en ese tiempo debe haber sido mucho más baja. O sea, yo creo que ¿cuánta gente desarrollara la revolución del neolítico? ¿Ya? Es mucha gente, es mucho, mucho aprendizaje de por medio. Donde ya el ser humano se vuelve sedentario, son sitios donde poder quedarse y establecerse y poder cultivar sus alimentos y criar sus animales. Y con esto surge entonces la distribución de los roles, ¿ya? Pues bien, pasamos entonces a la Edad Antigua. ¿Cuántos años atrás fue la Edad Antigua? ¿Quién se acuerda? ¿Quién lo tiene anotado? ¿Cuánto? 5.000. Ya, 5.000 años atrás aproximadamente, ¿cierto? Recuerden que todo esto es una aproximación, no son edades o tiempos exactos, ¿ya? Pero nos ayudan a darnos una cierta guía con respecto a la temporalización, a la temporalidad, ¿ya? Es decir, para que nos hagamos una idea de cuánto tiempo ha transcurrido o cuánto tiempo transcurre entre una etapa y otra. Bueno, entonces, tenemos que la edad antigua comienza hace 5.000 años atrás. ¿Qué es lo principal que ocurre en la edad antigua? Ahora sí, después de esta distribución de los roles y de que el ser humano se vuelve sedentario, aquí sí surgen las primeras civilizaciones, ¿ya? Vamos a poner nacimiento de las primeras civilizaciones. Civilizaciones. Ahora, ¿qué creen ustedes que es fundamental para que pueda establecerse un grupo de gente a vivir? ¿Qué es lo que necesitan del medio, de la naturaleza para poder vivir? ¿Qué es lo principal? Por ejemplo, si tenemos un huerto, ¿cierto? Si tenemos un lugar donde tenemos nuestros vegetales, nuestras frutas, etcétera. ¿Qué es lo que necesitamos para poder mantener este huerto? ¿Qué elemento vital necesitamos para mantenerlo? Y para nosotros como seres humanos, ¿qué elemento vital, qué elemento necesitamos para vivir? Que es fundamental, que sin eso no podemos vivir. Agua. El agua, ¿cierto? El agua. El agua es el elemento primario que necesitamos tanto nosotros como humanos y en este caso
para la agricultura y la ganadería también, porque necesitamos regar, ¿cierto? Para que los alimentos crezcan y necesitamos también alimentar a nuestros animales o darles de beber, ¿sí? Porque los estamos criando y al criar un animal uno tiene que alimentarlo y darle agüita. Entonces, surgen las primeras civilizaciones, ¿al lado de qué van a al lado de qué deben surgir para poder obtener agua? Al lado del océano es un poco complejo porque el océano es salado, ¿cierto? Entonces, ¿qué elemento de la naturaleza que tiene agua va a propiciar el surgimiento de las primeras civilizaciones? ¿Qué, qué lugar? ¿Qué lugar es? ¿Cerca de qué? Surgen las primeras civilizaciones como un lugar así especial que nos abastezca de agua constantemente y de agua dulce, no de agua salada, ¿no? Cerca de los ríos. Ya las primeras civilizaciones van a surgir cerca de los ríos. Sector de, eh, 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 de ríos. Principalmente por ese factor, ¿cierto? Porque el río nos entrega agua dulce que viene desde, desde el deshielo de las cordilleras, ¿cierto? Y nos entrega esa agüita dulce que se puede tomar, que podemos usarla para, para darle de beber a nuestros animales, que podemos usar para realizar la agricultura y etcétera, para la vida en sí misma, ¿cierto? Entonces, importantísimo esto alrededor de los ríos por el agua, ¿ya? El agua siempre ha sido un elemento vital desde el inicio de la humanidad. ¿Por qué? Porque, claro, está el agua lluvia, pero el agua lluvia surge, no en todas las partes del mundo es igual, eh, y en algunas partes del mundo tampoco es muy abundante en ciertas estaciones del año. Por lo tanto, había que buscar un lugar que, que diera estas facultades, ¿ya? Por ejemplo, una de las primeras civilizaciones, grandes civilizaciones de la antigüedad, es la civilización de los antiguos egipcios, ¿cierto? Y ellos se instalan a vivir a orillas o cerca de la cuenca del río Nilo, ¿ya? Que es el río, un río que les abastecía de agua. Entonces, tenemos la antigua, primera grandes civilizaciones. Tenemos Mesopotamia, los sumerios, los antiguos Egipto, y hay dos grandes civilizaciones antiguas de las cuales nosotros como cultura occidental descendemos. ¿Cuáles serían estas dos grandes civilizaciones? ¿Te acuerdas, Bárbara? ¿O lo tienes por ahí? ¿O los chiquillos, si es que quieren, los pueden escribir también? ¿No? Bueno, Griegos y romanos, las más... nada que ver. Eso. Grecia y Roma, ¿cierto? Entonces, vamos a poner acá. Las dos culturas más significativas, no por esto son las más importantes, sino que solamente son las más significativas porque nosotros en nuestra cultura occidental descendemos, es decir, o tenemos mucha parte de estas culturas antiguas, que son las grieficativas del periodo antiguo, los puntos son, estoy
quiero ver si estoy compartiendo el Word. Sí. Son Grecia y Roma, ¿cierto? Grecia y Roma. Bien, ahora, ¿qué es lo que heredamos de los griegos? El ¿Qué, lenguaje, qué podemos decir que heredamos de Aníbal? ¿Para qué cosa? Nada. No, no te escucho. Bueno, de Grecia entonces heredamos la política, ¿cierto? Política, el lenguaje, ¿me escucháis? política. Sí, el lenguaje lo heredamos de Roma, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Sí. En Roma hablaban el latín, ¿cierto? Y nosotros como castellano, el castellano es una lengua heredera del latín, ¿sí? Es una lengua romance que se llama, junto con el portugués y el francés. El castellano, el portugués y el francés son lenguas romances que a la vez son herederas, herederas del latín, que se hablaba en Roma, en el antiguo Imperio Romano, ¿sí? Que era el idioma con el que ellos unificaban al imperio. ¿Ya? Habían cosas que, porque los romanos eran muy extensivos, eran muy expansivos. Entonces, al ir propia identidad, y a veces tenían su propio también lenguaje, su propio idioma. Pero los romanos, al irlos incorporando a su imperio, también les iban imponiendo su lenguaje, que en este caso era el latín. Es como, podríamos compararlo un poco cuando llegaron los españoles a América, ¿cierto? Que bueno, ellos también llegaron imponiendo su lenguaje, no respetando los lenguajes que acá existían, porque en América existía inmensidad, todos estos lenguajes, ¿sí? Un montón de idiomas, porque cada pueblo tenía su idioma. Eh, Sin embargo, cuando llegan los españoles, buscan la unificación de este territorio que para ellos fue un territorio de conquista, ¿cierto? Y que llegaron a invadir y a imponer sus costumbres, su idioma, su religión, etcétera. Y uno de los grandes símbolos de dominación cultural es el idioma, ¿sí? Porque a través del idioma tú anulas la otra cultura, porque a través del idioma tú le impones todo tu simbolismo hacia Roma. Eso mismo hacia Roma. Y por eso también nosotros pertenecemos a esta cultura occidental que es herederos directos de Roma, ¿cierto? En en esta situación expansiva territorial, ¿ya? Guardando las proporciones temporales y contextuales, en el fondo es una réplica de lo que hacía también el Imperio Romano, ¿ya? Entonces, ya, en Grecia íbamos diciendo, heredamos la política, ¿qué más? La filosofía. ¿Qué más heredamos de los antiguos griegos? Política, filosofía, arte, también podríamos decir el arte grecorromano, que son esas grandes esculturas, a veces no tan grandes, pero son esas esculturas que vemos en mármol, que es este material blanco y que son con mucho detalle, ¿cierto? No sé si se han fijado o podrían buscar arte greco-romano o arte clásico griego y se van a encontrar con todas estas esculturas que marcan todos los detalles así, pero por ejemplo en una mano
pueden marcar todos los detalles musculares, ¿cierto? O de los tendones, de los, de los, de las arruguitas que tiene la mano, todo, ¿ya? El arte griego antiguo es demasiado, demasiado detallista. Por lo mismo es muy bello porque construye el cuerpo humano de una manera muy perfecta y muy armónica, ¿ya? ¿Cierto? Entonces todas sus medidas y todas como las proporciones son muy perfectas, y, como muy distinto a lo que es hoy en día, porque hoy en día el ser humano es mucho más heterogéneo físicamente, ¿cierto? Hoy en día vemos gordos, vemos flacos, altos, bajos, etcétera. Mientras que en ese tiempo, al parecer, por lo menos los griegos, tenían más igual, o sea, una uniformidad corporal, puedes decir, eran como todos parecidos, por así decirlo, ¿ya? Por lo mismo también tenían ¿cómo se llama? Ah, un- Ya ellos las Olimpiadas las realizaban desnudos, ya y desnudas, no se ponían ropa para practicar, por ejemplo, las competencias de maratón, que son las de correr, ¿cierto? Y no había tampoco, me imagino, un escándalo o un pudor frente al cuerpo. Su relación con el cuerpo era absolutamente distinta a la que nosotros tenemos. O sea, yo en este momento, por ejemplo, no podría hacer, no sé, por la clase desnuda frente a ustedes, porque sería un escándalo. Uno, porque a mí no me gustaría estar desnuda frente a una cámara, ¿cierto? Y dos, porque podría ser multada, porque es algo que está contra la ley. Tercero, porque para ustedes igual generaría un impacto grande, ¿cierto? El ver a una profesora desnuda frente a una pantalla. Entonces, se fijan, es algo absolutamente distinto. Porque en ese tiempo, imagínense hacer competencias de carreras en las Olimpiadas, por ejemplo, cuando tiraban, no sé, la bola o corrían y hacían todas las competencias que implican las Olimpiadas, todo lo hacían desnudos. Y no había un juicio o un pudor mostrar la diferencia entre Grecia y Roma, porque también eran muy distintos, ¿ya? Eh, Lamentablemente, la acción territorial también invade Grecia, entonces finalmente igual Grecia queda un poco sometida frente a esta Roma, ya a este imperio romano, y frente a toda la cosmovisión que significaba Roma, que fueron muy, muy abarcadores y avasalladores con respecto a todos los pueblos que se encontraban cercanos. Roma, según su imperio, lo construye rodeando bien la parte de abajo de África, la parte que está más al norte de África. ¿Ya? ¿Qué otras cosas heredamos de Grecia? Por ejemplo, de Esparta, que era una de las polis, ¿cierto? Heredamos el tema de ¿cuál es la cultura bélica? La que se dedica a la guerra, ¿ya? En Esparta, eh, que era una isla, bueno, todavía existe de hecho, pero me refiero a comunidad cultural, puras islas, perdón, Grecia son puras islas pequeñas, y cada una de estas islas se autogobernaba, es decir, no necesitaba tomar las decisiones o consultar las decisiones, era una ciudad autónoma. Es como si que Las Cruces es autónoma de Cartagena, ¿ya? En,
Podríamos ponerlo como si fuesen las polis antiguas, como unas comunas, como las comunas actuales, ¿cierto? Porque cada comuna es independiente una de otra y toma sus propias decisiones. Ah, te escuchar, voy a ver qué yo. Ah, ya. Bueno, ok. Sí, no hay problema. Igual voy a terminar, voy a dejar la clase hasta acá. Ya para que no te quedes no te vayas atrasando. Además que ya estamos un poco en la hora. Ya, bueno, vamos a dejarlo hasta la edad antigua. Vamos a dejar Roma y el idioma y las guerras. ¿Ya? Lo vamos a dejar hasta ahí por ahora para que cerremos y continuamos el próximo viernes. Ahora, ok. Ahora, importante, Tomás y Alexis, que para la próxima clase puedan participar un poquito, ¿ya? Aunque sea prender el micrófono cuando yo hago alguna pregunta y contestar, aunque sea lo que piensen, ya no es necesario, ustedes saben que no los voy a retar ni nada, así que está mala la respuesta, ¿ya? Es solamente para que podamos ir dialogando en la clase y que no se vuelva un monólogo, porque igual es fome estar hablando sola, ¿ya? Ahora la Bárbara participaba de vez en cuando, pero sería entretenido si pudieran participar también ustedes, ¿ya? Así que eso, pues lo vamos a dejar hasta acá por hoy día. Nos juntamos el próximo viernes y espero, por favor, que se conecten un poquito más, ¿ya? O sea, que participen un poquito más, a eso me refiero. Así que eso, pues, ya nos estamos viendo y se cuidan. Voy a ir a la página de inicio. Está acá, no acá. Ya, voy a cortar entonces la transmisión. Ah, no puedo hacer esto. Ay, sí. No puedo cortar la reunión. Ahí está. No, ahí está. No sé cómo salir de esto. Ya.